Hola a todos, soy Ángeles Caballero, soy periodista y es para mí un placer participar como moderadora en este Congreso Digital Summit de Inversiones, donde estamos teniendo la oportunidad de charlar con un montón de gente que nos está dando consejos acerca de cómo acertar y cómo evitar errores con respecto a nuestras inversiones. Creo que está siendo una oportunidad muy importante para todos aquellos a los que nos gusta la economía y los negocios y el mundo empresarial. La conversación que vamos a mantener hoy es, como todas, muy interesante, pero en este caso yo creo que vamos a hablar de temas que tienen que ver con el mundo de las inversiones, sin duda, pero también tienen que ver con cosas a las que nos aferramos a lo largo de nuestra vida cuando algo no sale como esperábamos, y que es cómo se reacciona ante una ruptura, ante un fracaso, sea personal o sea profesional. Lo importante que es saber si cuando uno se levanta tiene capacidad para adaptarse a esos cambios que vienen y en definitiva reinventarse. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe muy bien lo que es reinventarse, que sabe lo que es dar un vuelco a una carrera profesional, porque vamos a hablar con una persona que trabajaba como arquitecto y que de repente decidió cambiar la arquitectura por un blog. Ese blog le llevó a ser fundador de Inteligencia Viajera y de montar una escuela, la Escuela Nómada Digital. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad en que nos cuente en qué han consistido algunas de las claves de su vida profesional y también, por qué no decirlo, también personal, y cómo nos puede aconsejar a la hora de realizar inversiones, porque él tiene un objetivo muy claro, que son esas inversiones a largo plazo. El objetivo es no vender nunca. Aquí no hay ambigüedad posible, así que vamos a darle la bienvenida. Antonio G., ¿cómo estás? Muy buenas, Ángeles. Pues encantado de estar aquí contigo para charlar un ratito sobre inversiones. Bueno, yo ya he dejado aquí un poco el cebo de esa reinvención y de esa adaptación al cambio que hiciste, pero me gustaría que fueras tú, quién mejor que tú, para un poco presentarte a ti mismo y que nos hables un poquito de esos cambios que has tenido y que has vivido en tu trayectoria profesional, que te han llevado hacia lo que eres hoy y lo que haces hoy. Pues básicamente yo empecé en el mundo digital de los negocios online en 2014, justo en junio de 2014, digamos que yo me gradué como arquitecto en la Universidad de Granada, en el sur de España, y justo ahí ya me di cuenta de que yo no quería ser arquitecto porque digamos que, aparte por la situación económica en el sector, ¿no?, que era, bueno, crítica, que había un paro descomunal y prácticamente 95-98% de mi promoción tuvieron que irse fuera o quedándose aquí o en Andalucía o en el resto de España. Lo único que podían hacer era aspirar a trabajos de becarios cobrando 300 euros al mes. Algunos ni siquiera eso, y muchos de ellos se fueron a Alemania, China, Brasil principalmente para buscar, digamos, una oportunidad lejos de este país. Y digamos que yo decidí que no quería estar en una oficina, que yo lo que quería era cumplir mi sueño de dar la vuelta al mundo. Así que ahí empecé un poco a formarme en el tema de marketing digital, negocios online, travel hacking. Y en poco tiempo, pues esto fue en junio de 2014, en octubre justo estaba ya consumiendo las primeras formaciones, contraté un mentor y en febrero de 2015 lancé el primer proyecto, como bien has dicho, se llama Inteligencia Viajera, un blog de viajes. Era un poco diferente porque digamos que no era de hablar simplemente sobre destinos, sino buscar ese desarrollo personal o aprendizaje interior que trae consigo cualquier viaje, que digamos que no es un paquete turístico que te va 7 días por ahí, que nada en contra de los paquetes turísticos, al contrario, yo creo que son súper buenos, ¿no?, cuando tienes un periodo de estrés enorme y quieres irte a desconectar y bueno, a relajarte, por así decirlo. Pero yo todos los viajes que había hecho, digamos que eran de alguna manera buscando un algo más. Y en uno de esos viajes justo descubría a personas, ¿no?, a través de una charla TED de Nico Villalba, que ella vivía viajando, ¿no?, y a raíz de ver esa charla TED, luego fui tirando del hilo, vi a otros bloggers, periodistas, fotógrafos, videógrafos, ¿no?, que vivían gracias a un blog de viajes, y por eso comencé yo. Y justo un año después, más o menos, de que lanzara el proyecto, yo ya estaba ingresando online entre 1.000 y 2.000 euros al mes, y con eso para mí era suficiente y comencé la primera vuelta al mundo. Digo primera porque, bueno, todavía no me han dejado dar la segunda porque está con todo esto de la pandemia un poco, bueno, es un hándicap importante, aunque ya hay muchos países que están abriendo, que tienen algunos requisitos, pero que pueden entrar al país.
Y esto nos llevó pues 3 años a vivir viajando sin parar. Cada mes estábamos en un país. Lo hice con mi pareja y ya, digamos, creo que hay 67 países que hemos recorrido. Y justo en mitad de esa vuelta al mundo nació el segundo proyecto, que es la Escuela Nómada Digital. Esto fue en septiembre de 2017, en el que de alguna manera yo estaba quitándome un poco ese perfil de que era yo el que lo hacía todo, el que escribía el artículo, el que publicaba en Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, para darle voz a otros profesores de otras temáticas, ¿no? Entonces empezamos a dar formación sobre empleo emergente para que otras personas también pudieran trabajar desde casa o de cualquier lugar del mundo y de alguna manera los que querían vivir como yo o como otros nómadas digitales, que también tuvieran ahí un recurso para poder hacerlo. Y luego en 2019 surgió una alianza con Miquel Baiza, con lo que era en 2018-2019 mi mentor, y ahí abrimos una agencia de lanzamiento de productos digitales, la cual llevamos hasta día de hoy. A priori, creo, si no me equivoco, es la mayor agencia de España, de este sector. Y bueno, estamos desarrollando otros proyectos, ahora digamos que hay un grupo empresarial, etcétera, etcétera. Y ya en 2017, justo fue en Tailandia, cuando estaba lanzando la Escuela Nómada Digital, justo el profesor que ahora es de economía de la escuela y de inversión en criptodivisas, él me empezó a formar un poquito en este medio y ahí comencé a invertir. Entonces, primero fueron las criptodivisas, luego comencé con los fondos indexados, luego comencé también a invertir en oro, en bienes inmuebles, etcétera, en otras empresas también, como Business Angel, y bueno, pues desde ahí hasta hoy, ese ha sido un poco el resumen de algunas cositas que he ido haciendo. Por supuesto, quiero que hablemos de inversiones y además sé que es lo que está deseando escucharte, es lo que quiere, lo que espera la audiencia de ti. Pero no me resisto a hacerte una pregunta, que es, esa licenciatura en arquitectura, al hablar de marketing digital, de inversiones, incluso de viajes, ¿hay algo que has podido rescatar de esa licenciatura y de esa vocación frustrada de arquitecto que has podido rescatar y que has podido aplicar y que aplicas hoy incluso? Sí, hay muchas cosas. Quizá la principal sería la disciplina, ¿no? Porque al final, bueno, había muchas asignaturas, pero, por ejemplo, dibujo, yo podía estar dibujando 12 horas al día, de lunes a domingo. Cuando teníamos que entregar un monográfico de proyectos, 2 o 3 días sin dormir eran fácil. Y digamos que el nivel de trabajo y de intensidad que tenía esa carrera en concreto, no sé cómo está ahora, yo estudié con el plan antiguo de 2003, luego vino Bolonia y una reestructuración de la educación. Yo estaba con el plan antiguo y la verdad que era súper intenso y lo peor de todo es que era poco práctico porque yo estuve 5 años y medio en la universidad y luego otro año y medio, 2 años casi para el proyecto fin de carrera y nunca me llevaron a ver una obra de verdad y a explicarme pues los materiales, cada cosa, ¿no? Entonces, digamos, pero sí que esa disciplina, cuando yo comencé el blog, le podía dedicar el primer año 16 horas al día fácil, ¿no? Y por eso realmente conseguí en 6 meses, muy poquito tiempo, de tener nada, a tener un proyecto que ya estaba facturando bien, empecé a contratar personas, etcétera, etcétera, y a crecer, ¿no? Y ahora tenemos varias empresas que facturan bueno, que tienen un EBITDA, ¿no? Un beneficio por encima del 1.000.000 de euros, lo cual tampoco es fácil, ¿no? Ahora tenemos inversores que también han valorado la empresa en varias decenas de millones de euros y digamos que todo empezó gracias a esa disciplina que de alguna manera me tenían loco en la universidad porque era demasiado intensa, pero eso sí que se quedó ahí, ¿no? Supongo que yo no he ido ni a la mili ni nada de esto, pero supongo que cuando haces algo de eso es como un entrenamiento militar súper intenso que luego ya tu modus operandi de alguna manera lo adquieres y forma parte de tu ADN. Y luego había como cositas que aprendí, por ejemplo, a manejar diferentes software, ¿no? Como Adobe Premiere para editar vídeos, como Photoshop para la fotografía, como Illustrator, como algunas presentaciones que también las sigo aplicando hoy en día, quizá un poquito menos eso, pero luego también la asignatura de proyectos te enseña a mirar a la estructura del proyecto, las diferentes áreas del proyecto, o sea, estructuras, instalaciones, materiales, pues yo qué sé, pues cálculos de cualquier tema, de alguna manera con una perspectiva global. Y eso también, o sea, es como estructurar un proyecto, ¿no? O casi gestor de proyectos. Y de alguna manera, aunque era muy específico en el sector de la construcción, a mí también me enseñó eso luego aplicarlo al mundo empresarial, incluso a las inversiones cuando quieres construir un portfolio y tienes diferentes sectores, diversificación, etcétera. Además de esa disciplina, ¿no? que aún conservas y que aún arrastras de esos años. Sí.
Está claro que tu perfil como inversor concibe esas inversiones como un largo plazo, pero a mí me gustaría cuando decides ponerte el papel de inversor, que es un poco lo primero que te atrae y esos sectores que primero pues hacen que te resulte un mundo interesante al que te quieres dedicar y que te permite, de hecho, vivir gracias a las decisiones que tomas al respecto. Sobre todo, que esto, bueno, todos los inversores lo repiten, pero es verdad que cuando estás empezando no lo terminas de asimilar, porque cuando tú vas a invertir, lo primero que estás pensando es en la máxima rentabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que me puede dar el mayor capital en el menor tiempo posible? Sin embargo, como yo ya tengo mi actividad empresarial de alguna manera, esto es una diversificación más que para ganar dinero, como protección frente a una hecatombe de que se caiga una empresa, o de que haya una crisis enorme en el sector, o de que haya una crisis enorme en el país, o de que el euro se vaya, no sé cómo decirlo sin una palabrota fea, pero que la inflación se coma el capital y se destruya la moneda, cosa que ya ha pasado, por ejemplo, en la República Alemana hace ya unos cuantos años. Y estas cosas que parecen súper heavy, en realidad en un mundo tan cambiante como en el de ahora, o sea, en el último año ha cambiado todo más que en la última década. Y esto no creo que se vaya a quedar aquí. Esto es como una parte dentro de un ciclo macroeconómico de 100 años, que todo el que haya estudiado un poquito de macroeconomía sabe, y estamos en un momento de crisis, un momento en el que todo está mal, sin embargo estamos viviendo en una burbuja que han rescatado los gobiernos y hay una bolsa que es irrisoria porque no para de subir cuando todas las empresas están destrozadas, bueno, todas no, un alto porcentaje, cuando la mayoría de gente aquí en España, por ejemplo, están en ERTE, que no tienen trabajo, cuando hay un montón de empresas. Creo que en septiembre del año pasado quebraron en España 87.000 empresas. Entonces, como hay un montón de factores que no nos damos cuenta porque digamos que están inflando todo este mundo empresarial, etcétera, para que no nos demos cuenta de que todo está reventado y que se va a caer en cualquier momento. Nadie sabe cuándo llegará. Debería de haber pasado ya con esta crisis sanitaria, pero lo han levantado, ¿no? A base de imprimir, inyectar capital ficticio que va a traer una inflación enorme y que ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero bueno, desde la prensa, gobierno, no pueden destapar todo esto de alguna manera porque sería una locura, ¿no? A oír hablar de una inflación como la que han tenido, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, la que está viviendo Brasil ahora mismo con más de un 20% de inflación anual. Entonces, todas estas cosas como que son muy raras y es como, no, aquí en Europa no pasará. Pero la realidad es que España, por ejemplo, tiene todas las papeletas de ser el siguiente país. Y después vendrá Italia y después vendrán otros países de la Unión Europea, a no ser que vayamos espabilando, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, creo que para mí lo primero que pienso es cómo voy a proteger mi capital, no cómo voy a ganar mi capital, sino cómo es frente a cualquier asentamiento que haya, si todo se fuese a tomar por culo, y disculpad la palabra, cómo yo seguiría ganando dinero con las inversiones. Y digamos que mi portfolio está hecho en base a cosas contrapuestas, porque yo sé que si la bolsa baja, las criptomonedas van a subir. Yo sé que si la bolsa cae o algún sector empresarial o incluso viene mucha inflación, las criptomonedas o el oro, que también tengo, van a subir. Sé que si hay una crisis como la que está habiendo ahora sanitaria, que mucha gente se está yendo a vivir al campo, probablemente la inmobiliaria esté aguantando, ¿no? Como está aguantando ahora, incluso está subiendo. Entonces, digamos que más o menos construyo esas cosas, no para ganar dinero, sino para protegerme. Y si algún día tuviera que vender, esas inversiones, lo haría por una falta de recursos, que en mi caso no los tengo porque las inversiones son como una parte B. Por eso yo quería contar hoy cómo lo hago yo para no tener que vender nunca, simplemente para diversificar. Y si todo se fuera al carajo, yo estoy bien porque tengo todo diversificado y siempre va a haber un sector que va a despuntar cuando otro se está cayendo. Hay un tema o un concepto más bien que creo que suele salir de forma recurrente cuando se habla del mundo de las inversiones, que es el cuadrante del flujo del dinero. A mí me gustaría, ahora que tenemos la oportunidad de hablar contigo, que nos expliques en qué consiste. Algunos probablemente que nos lo traduzcas también, ¿por qué no decirlo? Luego, me queda claro un poco, corrígeme si me equivoco por lo que nos estás contando, que de dos posibles perfiles que puede haber de inversor, el inversor profesional que dedica prácticamente toda su jornada a ese aspecto y luego está el empresario que quiere invertir. Deduzco que tú eres de ese segundo perfil, efectivamente, tú hablas de proteger
no hablas tanto de rentabilizar, ni hablas tampoco, ni mucho menos de corto plazo, puesto que hablas de largo plazo. Pero explícanos un poquito este tema, por favor. Pues digamos que El cuadrante del flujo del dinero es un libro que desarrolló Robert Kiyosaki. Es autor de Padre Rico, Padre Pobre, que probablemente este sea de los libros más famosos para inversiones o para negocios que, yo qué sé, todos los que nos hemos metido en este mundo al final termina leyendo, o La jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Pero El cuadrante del flujo del dinero para mí es el mejor libro que tiene Kiyosaki y igual no es tan conocido. No sé por qué, pero creo que es importante y bueno, es un ebook que lo podéis comprar ahí por Amazon, no sé si vale 10 euros, en fin, es ridículo. Lo resumo asumible. Sí, lo resumo muy rápido. Básicamente el cuadrante es como se divide en 4 polos en el que hay un primer paso que Robert o Kiyosaki, más conocido como Kiyosaki, él dice que es el empleado y es tener una nómina, ¿vale? Y es como la primera parte del cuadrante. Luego hay una segunda parte que digamos que es el autoempleado, que es como cuando digamos que paso de tener una nómina, por así decirlo, a yo tener un negocio, pero no he fundado una empresa, sino en España sería como lo que es autónomo, ¿no? Por así decirlo, que tiene un pequeño negocio, un pequeño local o que vendes tus servicios profesionales, o sea, vendes tu tiempo a cambio de dinero, ¿no? Luego, digamos que sería la otra parte del cuadrante, te he contado como la parte izquierda, que es la de empleado y autoempleado, y luego está la parte derecha, que de alguna manera es el business owner, ¿vale? Que sería el empresario, ¿vale? Y luego la parte de abajo, que sería el inversor. Kiyosaki al final te dice, olvídate de todo y tú lo que tienes que hacer es invertir, ¿vale? Porque el inversor es cuando mayor rentabilidad o mayor escalabilidad o más puedes apalancar lo que serían tus ingresos. Yo lo que he hecho ha sido pasar por todo. Y digo, pasando por todo lo voy a entender, porque realmente no lo entiendes hasta que no estás ahí. Yo no, o sea, no es que diga, me creo lo de Kiyosaki, yo solo soy inversor. Yo creo que para llegar a ser inversor, probablemente algunos de los otros cuadrantes tienes que pasar. ¿Para qué? Para generar el primer cash flow, generar un ahorro y a partir de ahí poder reinvertirlo. La verdad que hay miles de maneras hoy en día de hacerlo a través, bueno, online, presencial, la venta de productos digitales, venta de productos físicos, mil movidas. Pero digamos que con este cuadrante, básicamente lo que te dice es, si tú estás en el lado de la izquierda, eres empleado o autoempleado, vas a ser pobre. Si estás en el lado de la derecha, puedes ser rico, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, hay una generación empresarial que al final él dice que es un activo. Digamos que estos son pasivos porque lo único que tienes que hacer es tiempo para generar dinero. Sin embargo, cuando tienes una empresa, no al 100% tienes que invertir tu tiempo para generar dinero. A veces te vas de vacaciones y digamos que la empresa sigue facturando. Y la parte de la inversión, él dice que al final es como, oye, los inversores invierten en empresas. Entonces, digamos que hay una manera de que la empresa está trabajando para ti y ni siquiera tienes que tú poseer esa empresa, sino que puedes invertir en otra empresa y que ya las empresas que sabemos todos que son un montón de problemas, de alguna manera tú vas a rentabilizar esa empresa, ayudando a la empresa y al final cuando se repartan dividendos o cuando hay una valoración o un cash out o lo que sea de los socios, al final tú vas a generar ese capital. Entonces, digamos que ese es como el cuadrante, ¿no? Partiendo de esa base, tú ya sabes que tienes que llegar a inversor como sea. Y obviamente puede ser inversor y empresario, puede ser inversor autoempleado, inversor o incluso tener una nómina. Y lo que tú decías de, o sea, yo no soy inversor, o sea, mi estrategia y mi toma de decisiones es mucho más fría. Yo puedo, por ejemplo, cuando invertí en criptomonedas en 2016, yo entré en Bitcoin cuando valía 6.000 euros. Y si fue a 16.000 euros, no sé, casi 20.000 dólares, ¿no? Era por aquella época. Y yo podía haber vendido. Si hubiera sido trader, yo hubiera vendido todo. ¿Por qué? Porque tengo hecho un por 3, vendo todo y ya está. Pero yo no pienso en vender porque yo no necesitaba el cash. Yo lo que sabía es que, hostia, Bitcoin probablemente llegue este año a 100.000 y dentro de 10 años a 1.000.000. Entonces, ¿para qué voy a vender? Porque para mí estoy perdiendo dinero. Otra cosa es que haga una escala, que vayas vendiendo para luego hacer recompra. Pero para mí esto es muy complicado porque ya tengo bastantes follones con la empresa como para estar también pendiente de la inversión. Entonces, yo prefiero meter el capital, olvidarme de la volatilidad, no tengo ninguna aversión al riesgo, es olvidarme de ese capital completamente. Yo lo di como por perdido, en plan, no lo tengo y no miro la gráfica. Simplemente estoy atento para cuando haya un punto en el que sé que va a subir mucho, como pasó en julio del año pasado, que rompió ahí
a un techo y yo sabía que se iba a ir a 20.000 o 30.000 como pasó. Yo metí en 10.000 otra vez bastante capital y pum, y se fue a 30.000 y luego a 60.000 y es verdad que ahora ha bajado, ¿no? Pero de alguna manera es como yo no pienso en cuánto está el valor hoy del oro, de la criptomoneda, del piso que me he comprado, de la casa o de la acción X, sino yo pienso en dentro de 10 años eso va a valer más o no. Y si tiene una probabilidad de un 80-90%, meto todo el capital posible. Y digamos que ahora que todo el mundo tiene mucho miedo con el tema del Bitcoin o otras criptomonedas, yo estoy comprando más que nunca. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en cómo está ahora. Yo estoy pensando a final de año primero y a dentro de 10 años que sé que va a estar más alto. O tiene mucha probabilidad, nunca podemos afirmar nada, pero hay muchas probabilidades de que esté más alto. Y digamos que de alguna manera yo puedo tener la cabeza súper fría porque aunque pierda todo ese capital, todos los meses yo tengo mi nómina de la empresa, tengo mis dividendos y tengo diferentes proyectos que de alguna manera me protegen frente a que las inversiones me van mal. Y lo mismo, es viceversa, ¿no? Si todas las empresas tuvieran que cerrar, yo sigo teniendo un capital que igual si tuviera que cerrar todo ya sí que me tendría que poner a estudiar igual trading, inversión a corto plazo y otros activos de máxima rentabilidad. Incluso haciendo esta estrategia de largo plazo, yo he generado más capital con las inversiones que con la actividad empresarial. Entonces, incluso, aunque no estés atento ni le dediques mucho tiempo, si piensas en el largo plazo y sabes invertir bien, obviamente tienes que contactar con las personas correctas, se puede generar mucho capital. Ya lo digo, mucho más que con la empresa. Me gustaría que te dirigieras ahora a esas personas que seguramente forman parte de la mayor parte de nuestra audiencia, que están en esa parte derecha del cuadrante y que de repente se han decidido, por el tipo que sea, pero se han decidido a invertir. Tú has hablado efectivamente de la importancia de los tiempos, de la importancia o no de la volatilidad y de palabras como la rentabilidad. Pero si te parece, vamos a ponerle nombre a esas inversiones. Yo creo que una de las conclusiones que estamos sacando en claro de este congreso es la importancia de la diversificación y creo que casi todos los expertos y expertas que estáis participando estáis poniéndoos muy de acuerdo de cuáles son los más atractivos. Pero quería saber en tu caso cuáles son los que crees que son más interesantes en este momento y quizá que van a ser más interesantes a corto o a medio plazo. Yo cuento lo mío, pero entiendo que también nos sirve para todo el mundo porque para mí también la inversión primero te tiene que gustar de alguna manera en lo que estás invirtiendo, porque si no, ni siquiera te vas a interesar, cuando esté bajando te vas a poner nervioso y vas a vender y tienes que creer en el proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces, esto que llaman de los fundamentales, que muchas veces tampoco te tienes que meter en esos fundamentales que muchas veces son técnicos y tal, pero por lo menos sí que tienes que entender el por qué o el para qué de esa inversión, sea una empresa, sea un metal precioso, sea lo que sea, ¿no? Y para mí, yo soy, súper defensor de la criptoeconomía. ¿Por qué? Porque sé que va a desterrar al fiat, que básicamente es el dinero que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque cuando Nixon dijo, ya no está enlazado el dólar con el patrón oro, ahora todo el dólar, ¿no? Y el petróleo se enganchó al dólar y el euro se enganchó al dólar y todas las acciones se engancharon al dólar. Digamos que lo que vale el dólar es X. Y ahora que creo que empezaron a imprimir en marzo, abril o mayo del año pasado con la pandemia, hubo un mes, creo que fue mayo del año pasado, que sí, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió más de 4 trillones de dólares. O sea, que imprimieron más que todo el dinero que ya tenían en la reserva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando imprimo mucho, cuanto más dinero hay, fiat, menos vale ese dinero, porque es al contrario de lo que pasa con los metales preciosos. Metes oro y compras oro, cuanto más oro compres, ¿qué es lo que pasa? Que más vale el oro porque, digamos, de alguna manera, la gente quiere tener algo que es escaso. En el tema de los negocios, yo que hago un montón de lanzamientos de productos, siempre hacemos productos de apertura y casi siempre, no puedo decir siempre, casi siempre hacemos productos de apertura y cierre porque hay un factor de escasez que al ser humano es el que más le influye a nivel emocional. Entonces, cuando tú metes una escasez de hay un descuento que termina en X o las plazas de este curso cierran en X, ahí es donde la gente realmente toma acción. Para el tema de las inversiones es exactamente lo mismo. Si eso que estás invirtiendo no hay algún tipo de escasez, es muy difícil que a largo plazo funcione. Por eso, para mí, invertir en fiat o mucha gente que hace forex y todas estas cosas, para mí no tiene sentido porque para mí es algo que está muriendo día a día, ¿no? Es como, oye, voy a invertir en una empresa de, a ver qué digo, de
yo qué sé, de oficinas, que compra oficinas. Hostia, si todo el mundo se está teletrabajando ahora, ¿cómo te va a meter en una empresa de esas? No digo que no funcione a largo plazo, pero hay mucha probabilidad de que eso no vaya bien. Sin embargo, es como, oye, voy a invertir en una empresa de educación online. Hostia, si todo el mundo está estudiando ahora online, igual eso tiene más sentido. Ya. Por eso, por ejemplo, para mí, ahora, tanto el oro como las criptodivisas, y sobre todo cuando digo criptodivisas, es como, no te pongas a meter en shitcoins, que se llaman, es como empresas que es como, no, esto va a salir y va a pegar un pepinazo, no sé qué. No piensa en pepinazo, si no entiendes todavía. Ya cuando cuando hayas entendido lo que es la globalidad, los fundamentales, etcétera, igual puedes hacer pruebecitas. Pero antes de tirar tu dinero, mete en Bitcoin, mete en Ethereum, que sabes que son las más estables. Digo más estables porque cualquiera que me mire dirá, pero es un producto de inversión de alto riesgo con esa volatilidad que te baja un 20% de un día para otro. Esto pasa, pero si miras a largo plazo, de aquí a final de año, me puedo equivocar, pero yo estoy seguro que el Bitcoin pasará de los 60.000 como estaba hace unos meses. Perdón, se irá a 60.000, se irá a 100.000 y dentro de 10 años valdrá más de 1.000.000. Entonces, como ahora, si metes X en Bitcoin, si metes 1.000 euros, metes 10.000, es probable que dentro de 10 años seas millonario. Y esto a las personas todavía les cuesta mucho entenderlo. Y yo siempre digo, y ellos me dicen, pero Antonio, es que no tengo 1.000 o 10.000. Digo, ¿y este mes cuánto tienes? 50 euros, mételo. Pero es que está muy caro. Más caro va a estar dentro de 6 meses. Más caro va a estar dentro de 10 años. Yo cuando metí en Bitcoin y era 6.000 euros, yo pensaba que era carísimo. Sin embargo, si lo llego a saber, hubiera metido mucho más capital. ¿Por qué? Porque va a estar a 30.000, 60.000, 80.000, a 100.000. Y ahora mismo el Bitcoin ya están entrando los grandes fondos, lo que se llama las ballenas. Y una vez que entran las ballenas, es muy difícil destronarlo. Todavía es manipulable porque el capital de mercado no es el capital que pueden tener incluso el IBEX 35 o el S&P 500, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, pero cuando sube el Bitcoin se come a todos los mercados esto y tiene mucha más capitalización. Lo que pasa es que es tan volátil que ni siquiera había mecanismos financieros para que una ballena pudiera meter un capital enorme, pero ya sí los hay. Y digamos que si te vas a los fundamentales, cuando miras lo que están haciendo los gobiernos, que están imprimiendo y ya hay inflación enorme en muchos países, pero eso va a venir en Europa, ahí te das cuenta de que esa economía está muerta y que la están rescatando, pero están parando la otra economía, que es la criptoeconomía, que una cosa es la cripto y luego está el mundo DeFi, que es algo también más tecnológico, más complejo de entender, pero vamos ahí. Vamos al mundo fintech, vamos a que no va a haber bancos, sino que va a haber intercambio entre personas. Es verdad que habrá entidades financieras, pero no, o sea, tampoco es que no habrá bancos, pero los bancos como los conocemos hoy día van a desaparecer. Porque es otro sistema tecnológico. Antes el sistema funcionaba con deuda y el Bitcoin, por ejemplo, hay una cantidad X de 21 millones, si no recuerdo, sí, 21 millones creo que son, y cuando se terminen, se han terminado. Y ya está, es como no hay más, es como el oro, que es finito, ¿no? Tenemos X metal de oro y cuando se termine, ya está. Muchos países muy inteligentes están pensando ya en sacar su criptomoneda en el patrón oro, o sea, relacionado con algo finito. ¿Para qué? Porque si ellos sacan una criptomoneda, que ellos pueden sacar más criptomonedas que no es finita, pero lo vinculas a un patrón anterior como teníamos antes, esa deuda, esa inflación, digamos que te protege mucho en que esa moneda termine desapareciendo, que es lo que va a pasar con el dólar o con el euro y que probablemente va a pasar antes de lo que creemos. Entonces, para mí, ahora, si tuviera que meter en algo, en plan mañana y desconozco completamente el mundo de las inversiones, metería Bitcoin, Ethereum y compraría algo de oro o oro y plata y ya está. Sé que eso dentro de 10 años va a valer más capital. Ya está. Hablábamos al principio, cuando yo te presentaba y hacía la introducción, decía que el título de tu charla y de tu ponencia, desde luego, no dejaba lugar a dudas porque hablabas de no vender nunca y ese era el objetivo. Cuéntanos un poco qué hay detrás de este objetivo, qué ventajas tiene seguir esta estrategia. No te pregunto tu opinión por las criptomonedas porque me ha quedado claro que no eres precisamente un enemigo de ellas, pero ¿este objetivo aplica también a las criptomonedas o aquí hacéis alguna que otra excepción? He estado muy tentado y estoy muy tentado, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora no hay una regulación suficiente en el mundo de las criptomonedas. Entonces,
Depende de qué países. En España sé que ya se está ahí algunas cositas que no sé si saldrán este año, pero se quiere regular. Pero la cosa es que también cuando no te hace falta el capital, yo lo que pienso es, cada vez que venda algo, en realidad lo que tengo que hacer es pagar impuestos. Entonces, claro, yo ya tengo que estar calculando si quiero vender que un porcentaje alto, si estás en España, muy alto para mí, que puede ser un 19, un 20, un 21%, igual más, no sé si ahora han subido hasta un 26%, porque los dividendos lo han subido hasta un 26% de impuestos. O sea, yo sé que un cuarto, un quinto de lo que gane desaparece automáticamente en cuanto venda. Y es verdad que yo puedo hacer lo contrario, o sea, puedo vender, asumir ese 20% de pérdida y luego hacer recompras cuando baje Bitcoin, oro, inmobiliario, cualquier inversión que esté haciendo, y sé que cuando baje va a volver a subir, con lo cual aumento mi capital. Pero la mayoría de personas no tienen en cuenta ese pago de impuestos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aplicar la teoría de las banderas. Si eres inversor o si tienes un negocio online, ¿para qué va a estar en España o para qué va a estar en, yo qué sé, en Italia que te funden a impuestos o en Alemania o lo que sea? Es como, oye, busca un país que te trate bien. Y digamos que es como, oye, ¿cuál es el país? Pues no lo sé, el que te guste. Costa Rica, está guay, Brasil, Andorra, ¿no? Que se han ido todos los youtubers. Andorra vas a pagar un 10%, en Portugal no vas a pagar nada, por lo menos ahora mismo si te acoges a la NHR, al Non-Habitual Residence, creo que se llama, que digamos que te dejan hasta 10 años operar ahí. ¿Yo por qué estoy aquí? Porque yo estoy haciendo tejido empresarial en Canarias, en la zona CEC, ¿vale? Zona Especial Canarias, que tenemos el 4% de impuestos a sociedades en lugar del 25% de península de España, por ejemplo. Entonces, siempre puedes hacer, la teoría de la bandera al final lo que te dice es, oye, mete tu capital o ve a donde te traten mejor. Entonces, ¿dónde te tratan mejor a nivel empresarial? A mí, en Canarias, pues las empresas las pongo aquí. ¿Dónde te tratan mejor a nivel de inversión? Pues yo estoy, por ejemplo, en los fondos índices los tengo en Luxemburgo, porque creo que si toda Europa se cae, creo que Luxemburgo tiene mucha más fuerza de recuperación. ¿Dónde me voy a ir yo como persona física? Aunque ahora estoy en España y estoy pagando impuestos y feliz de pagar impuestos, pero igual ya creo que he pagado mi carrera, la de mi padre, mi jubilación, la de mi padre, la de mis hijos. Entonces, hostia, he pagado un capital, creo que éticamente lo he hecho bien y a partir de aquí, pues igual voy a Andorra o a Portugal o Costa Rica o a Brasil. Ya veré, ¿no? Pero digamos que sí que año a año puedes estar estableciendo diferentes banderas, por así decirlo, por eso se llama la teoría. Cualquiera que quiera investigar inteligencia viajera en Google, teoría de las banderas, ahí tenéis un artículo completo y está todo explicado. Pero digamos que ¿por qué yo invierto a ese largo plazo? Primero, porque yo sí he hecho los cálculos metiendo esos impuestos y sé que muchas veces no te sale rentable vender, pagar impuestos y hacer la recompra. Pero muchas personas, depende de dónde estés y cuánto tengas que pagar, puede ser que sí. Aparte de eso, yo también tengo el IRPF, que ya estoy pagando un impuesto. Entonces, si también tengo incremento patrimonial, no es que solo esté pagando impuestos de mi nómina, sino que también estoy pagando impuestos de las inversiones. Hay un incremento patrimonial. Yo que tengo varias empresas, también me meten impuestos de incremento de patrimonio, lo cual, para mí en España, es un infierno ahora mismo para mí fiscal y todo lo que sea vender es aumentar mi capital, pagar impuestos y digamos que también por esa razón estoy pensando en largo plazo. Ahora que probablemente en diciembre o enero del año que viene, parece por ahí rondan los economistas que puede ser que se caiga todo y que las criptos realmente despeguen. Pues ahí, por eso me estoy planteando, antes de que llegue ese tiempo, pues salirme fuera y hacerme residente fiscal en otro país. Y tengo la tentación de por primera vez en mi vida vender algo. Voy a intentar que no, pero puede ser que sí que venda un poquito de capital que metí en julio del año pasado, es como un año y medio, y sé que ahí voy a hacer un por 15 o un por 20. Puede ser que meta un poquito de capital, pero no para vender, sino para recomprar. Pero solo si logro tener la estructura fiscal para no tener que pagar ese 21% de beneficio y luego un 20% de incremento patrimonial, etcétera. Hemos hablado mucho también en este congreso de los errores, algo a lo que nadie es ajeno, o sea, todos cometemos errores, los hemos cometido y los cometeremos. Sobre todo también del aprendizaje que podemos sacar de ellos. A mí me gustaría que tú escogieras algún error que crees que ha sido importante y un poco qué te llevó a ello. Quizá era inexperiencia o quizá fue demasiada confianza en algo. ¿Cuál es el análisis que haces un poco a posteriori? Pues la primera vez que invertí, por ejemplo, o la primera vez que me apalanqué,
Compré un producto que era unos fondos, un apalancamiento en oro. Y creo que metí 6.000 euros y lo perdí todo en 30 días. ¿Por qué? Primero por desconocimiento de la plataforma, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me miré bien los tutoriales de cómo era lo que iba a hacer, no puse bien el stop loss por si se pierde, no sé qué, no sé cuánto. No sabía controlar luego el apalancamiento, ni siquiera me había formado bien en lo que era. Entonces era simplemente, oye, voy a hacer una prueba, ¿por qué? Porque todo me había salido tan bien y claro, cuando empiezo a invertir, yo era sobre todo Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas que todo paraba, subía. Decía, hostia, pues seguro que con todo igual. Hasta que invertí en ese producto y 6.000 euros en 30 días que palmé. A partir de ahí que dije, hostia, ni una vez más meto dinero en una plataforma que no haya estudiado alguna vez primero, porque puedes cometer errores de compra-venta de cualquier historia, que es una tontería muchas veces, pero simplemente, oye, párate y mírate un tutorial que tarda 5 o 10 minutos, pero por mi actividad empresarial, que voy siempre a 1.000, no lo hice. ¿Por qué? Porque, ¿qué más da? Si siempre, esto yo lo controlo, ¿no? Y luego no me formé en ese tipo de producto que eran las repercusiones que podía tener, ¿no? Porque de hecho no invertí todo, sino que metí un capital, otro lo dejé para volverlo a reinvertir, pero como era un apalancamiento, se me comió todo el capital, en fin. Una historia que es como, ya no me va a pasar más. Entonces, para mí es como, oye, formación. Cada vez que te vayas a meter en un producto, mínimo lee una serie de artículos, mira algunos canales de YouTube durante un tiempo prudencial. Luego, haz un curso, si puedes, o léete un par de libros sobre esa temática, sobre ese producto en concreto, sobre cómo funciona el oro, sobre cómo nacen las criptomonedas, por qué están haciendo las criptomonedas. Estudia un poquito la oscilación del mercado inmobiliario para que veas un poco el ciclo. Estudia incluso el ciclo económico, que vas a ver cómo en el SP500 a 10, 20 años siempre vas a ganar, pero que son ciclos que te puedes comer una bajada también enorme. Y una vez que tengas ahí un concepto de, oye, más o menos tengo muchísima probabilidad de que si hago esto no voy a perder el capital. Y no puedes pensar a corto plazo. Por lo menos yo no pienso a corto plazo, porque entonces tendría que hacer formaciones de análisis técnicos para saber las predicciones y todo esto. Yo pienso más en algo más largo plazo, que tienes que estudiar menos y que de alguna manera creo que me siento más seguro, porque igual también depende de la personalidad, ¿no? Yo soy un tipo tranquilo, tímido. Entonces, claro, por mi personalidad me pega más no estar pendiente todo el día, estar vendiendo, compra-venta, no sé qué, no sé cuánto, sino que voy más a largo plazo, vivo más tranquilo y no me tengo que preocupar pues en demasía de hoy a qué precio está qué, porque me da igual. Bueno, yo creo que nos está quedando muy claro. Yo creo que la audiencia además le estará quedando clarísimo todos los consejos que nos estás dando y todos esos caminos por los que te puede llevar el mundo de la inversión. Pero no quisiera despedirme de ti, Antonio, sin que nos cuentes un poco qué es Origen y cómo les puede ayudar a todos aquellos que están viendo esta conversación que mantenemos o que puedan verla dentro de un tiempo y sacar también partido de ella. Pues Origen es un producto que sacamos en la pandemia como para, de alguna manera, aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Es un producto que lo sacamos a 1 euro al mes y básicamente es un podcast privado de pago que está en Telegram, que es una aplicación como WhatsApp. La aplicación es gratuita. Ahora creo que, si no recuerdo, está en 4,99 euros al mes. Y digamos que todos los domingos ahí mando yo, normalmente, a veces es verdad que viene o Miquel o mi socio o algún empresario u otra persona para aportar valor, ¿no? A veces hemos tenido audios del profesor de criptoeconomía cuando hay algo importante que hay que decir por cómo está la criptodivisa o que es un buen momento para invertir o para desinvertir y volver a recomprar o lo que sea, pues también traigo invitados, ¿no? Entonces, no solo tratamos de inversión, puede ser que el grueso, el 50, 60, 80, o sea, 50% a lo mejor inversión, 30 o 40% son negocios, pero también tratamos sobre temas de autoconocimiento, sobre espiritualidad, sobre salud, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un podcast privado holístico, que tratamos diferentes cositas, pero sobre todo estamos muy puestos en las cosas que yo estoy invirtiendo, pues las vamos contando ahí de una manera práctica, dejamos detalles, dejamos enlaces para la gente que quiera mirar según qué cosa y bueno, pues cualquiera que esté interesado, pues ahí, bueno, supongo que dejaré el enlace por aquí, si no, escuelanomadedigital.com/origen, ahí cualquiera lo puede visitar. Y bueno, y quien entre, pues el domingo le enviaré
el siguiente audio, que no sé si será sobre Bitcoin, sobre otras criptomonedas, sobre inmobiliario, sobre, no sé, sobre filosofía de vida, estoicismo, en fin, ya veremos. Bueno, lo has dicho ya, pero pondremos el link debajo del vídeo para que aquellos que estaban un poco despistados igual en este momento no les ha dado tiempo a tomar nota, pues lo tengan en cuenta. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conversar contigo y gracias bueno, pues por orientarnos un poco en lo que te ha funcionado a ti, que efectivamente, como dices, no nos tiene por qué funcionar al resto, pero sí que nos da algunas pistas que creo que son interesantes y que se unen además, como te decía, a otras pistas y otros consejos que nos están dando en este congreso. Así que gracias, ha sido un placer. Pues gracias a ti, el placer ha sido mío y buenas inversiones. Eso hace falta. Gracias. Chao.